Cordial saludo a todos los amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Seamos todos una vez más bienvenidos a la segunda parte de Tomando la Cena del Señor de una manera digna. La lección que nos ocupa en esta oportunidad es la número 35 y hecha las salvedades y las claridades que era necesario hacer en la primera lección, vamos a observar otros textos en la palabra de Dios para avanzar en la profundización de este tema tan importante. Y repetimos que hoy existen muchas congregaciones, sobre todo a través de los medios de comunicación, televisivos y radiales, donde se afirma que una persona cuando recibe a Cristo como Salvador personal, pues no necesita bautizarse para ir y participar en la Cena del Señor. Y así sucesivamente hay una cantidad de enseñanzas que son erróneas, que son contrarias a lo que Dios da a conocer a través de su palabra. Por eso en esta segunda parte vamos a ir a otros textos y a ampliar un poco en cuanto a la Cena del Señor, tomándola dignamente. Acompáñenos en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios amado y todopoderoso, en tu presencia estamos una vez más para agradecerte de una manera maravillosa por las oportunidades que tú nos das de poder exponer tu palabra. Ayúdanos para que con sencillez, profundidad, dirección de tu Santo Espíritu y sabiduría, y también con tu entendimiento podamos explicar estos textos. Bendice las necesidades de nuestros apreciados hermanos o hermanas que nos acompañan en esta hora. Ayúdanos a todos a preservar tu sana doctrina, sobre todo en esta ordenanza tan importante como es la Cena del Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. La primera discusión que que se plantea mejor en esta lección número 35 tiene que ver con la del bautismo de Juan. Muchas doctrinas afirman que el bautismo de Juan no fue un bautizo que perteneciera a la iglesia del Señor Jesús. Necesitamos probar, como dice en la parte de las disertaciones para el maestro y también en la parte de las tareas para los alumnos, discutir brevemente acerca del bautismo de Juan el Bautista. Lo primero que tenemos que aclarar es que Juan fue enviado directamente por Dios. La autoridad de oficiar el bautismo, bíblicamente ordenado, se le dio a una iglesia de Jesús. La iglesia es la que bautiza. El pastor oficia bajo la autoridad de la iglesia. Un diácono, un miembro de una iglesia local, en plena comunión, ante la ausencia de un pastor o ante la imposibilidad de que lo haga un ministro ordenado por una iglesia, puede en determinado momento oficiar. Pero una cosa es el oficiante, quien realiza el acto propio, y otra la autoridad. Es la iglesia la que tiene la autoridad de bautizar. Pero antes de que la iglesia tuviera esa autoridad, hubo un hombre, dice la palabra del Señor, enviado directamente por Dios. A la única persona que se le dio autoridad directa de parte de Dios fue a Juan el Bautista. La primera claridad que hay que hacer con relación a esto y la relación que existe también con la Cena del Señor, la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso número 6, recordamos que dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí la primera parte introductoria con relación al ministerio de Juan. Juan el Bautista fue enviado directamente por Dios. Nosotros sabemos que el sacerdocio del cual él descendía, pues era el sacerdocio del pueblo de Israel. Pero a este hombre se le dio una misión especial, pero fue una misión encomendada directamente por Dios. Fue el único. ¿Y por qué afirmamos que fue el único? Hoy hay personas que sin la autoridad de una iglesia deambulan por las ciudades y por los campos haciendo discípulos del Señor Jesucristo. ¿Eso está bien? Evidentemente está bien. Cuando se predique el Evangelio y las personas llegan al arrepentimiento y a la fe en Cristo, pues se está realizando una excelente obra de Dios.
Eso no tiene ningún tipo de discusión. Todo creyente, como hijos de Dios, somos llamados primero a ganar a otros para Cristo, o a ser usados mejor para ganar a otros para Cristo, para su honra y para su gloria. Pero ir y bautizar sin la autoridad de una iglesia local es un gravísimo error, porque quien tiene la autoridad de hacerlo es la iglesia. Cuando una iglesia envía un misionero o envía a una persona para que la persona predique y bautice, entonces lo está haciendo correctamente. Pero cuando la persona por iniciativa propia va y bautiza personas, apelando por ejemplo a la autoridad de la Gran Comisión, como lo hacen algunos, pues sencillamente hay un error doctrinal que va a causar una profunda confusión, porque cuando la persona se bautiza bíblicamente ha sido porque una iglesia lo ha autorizado y porque a partir de ese momento se va a añadir al cuerpo de Cristo. Bautizar personas indiscriminadamente, sin recurrir al cuerpo de Cristo que es en la iglesia, pues no solamente es un engaño, sino que crea confusión y crea en determinado momento una profunda desilusión cuando la persona aislada, sola, empiece a enfrentar las situaciones del mundo y empiece a darse cuenta que solo sin la plena comunión con una iglesia, pues su vida cristiana va a ser muchísimo más difícil de que si lo hubiera hecho a través de una iglesia local. De ahí la claridad entonces que ni lo uno ni lo otro excluyen la enseñanza del Señor. No es aconsejable, no es bíblico bautizar a una persona sin la autoridad de la iglesia, por un lado. Y por otro lado, cuando la persona se bautiza, pues sencillamente se añade a la iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué hacemos esta consideración previa y nos preguntaríamos qué tiene que ver esto con la cena? Pues sencillamente que el bautismo es previo a la cena del Señor. ¿Cómo hace una persona que ha sido bautizada de una manera aislada y después no se le invita a participar en la cena del Señor en la iglesia? Pues sencillamente la persona no queda edificada espiritualmente como debe ser, porque la persona al bautizarse y luego entrar en comunión participando de la cena del Señor posterior al bautizo, va a entender que tiene una maravillosa oportunidad de vincularse al trabajo de Dios a través de la iglesia del Señor, que a través de la iglesia va a venir la instrucción de la palabra de Dios, va a venir el compañerismo cristiano, va a venir el desarrollo del cumplimiento de todos los propósitos para equiparlo y enfrentar al mundo de una manera decidida, y ahí sí podrá entonces ir de victoria en victoria. Sin la ayuda, sin el auxilio de una iglesia del Señor Jesucristo, un creyente está definitivamente en inferioridad de condiciones frente a la situación, frente a la lucha diaria, como presenta la palabra de Dios, la verdad, en el cotidiano, enfrentar las decisiones en el campo familiar y también en otras áreas de la vida cristiana. Por eso lo primero que hay que puntualizar es que el bautismo de Juan sí era del cielo. A Jesús se le preguntó y los fariseos y los escribas, en más de una ocasión lo tentaron, y todos conocemos los textos donde se le cuestionaba de si realmente el bautismo de Juan era del cielo. Jesús contundentemente en una ocasión no quiso responder en cuanto a la autoridad que correspondía a él, pero el pueblo sí reconocía a Juan el Bautista como una persona enviada de Dios por su testimonio y bautizando, exigiendo siempre el arrepentimiento y la fe en Cristo como único y suficiente Salvador personal. De ahí que el propósito esencial de el ministerio de Juan el Bautista lo encontramos aquí. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz, dice en Juan 1:8, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la vida de Cristo. Cristo en su encarnación, siendo Dios, se hizo hombre y su vida iluminó en medio de las tinieblas. Como un potente faro, la vida de Cristo, su ministerio, su testimonio, su obra maravillosa, no solamente desde su concepción humana, en su parte humana, su niñez, su trabajo en la carpintería de José y sucesivamente todo lo demás que tuvo que enfrentar, pues fue y sigue siendo para nosotros, como decíamos anteriormente, un potente faro que ilumina. Cuando la Biblia habla de que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pues está dando a entender que la vida del Señor Jesucristo
continuaba y continúa enfocando la forma como nosotros podemos vivir de una manera constructiva y edificante. Apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas, el ministerio de Juan el Bautista fue reconocido por Dios en primer lugar, Dios Padre, y también fue reconocido por el Señor Jesucristo. En la misma formación de la iglesia podemos ver que Jesús llamó personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista. ¿Cómo podemos probar esto? En el libro de Hechos de los Apóstoles nos encontramos con que en el capítulo 1 se fue a elegir el sucesor de Judas. Se eligió el sucesor de Judas en cuanto al oficio, porque nunca una iglesia envió apóstoles. Los apóstoles fueron enviados por el Señor Jesucristo. La iglesia pretendió nombrar el sucesor de Judas. Realmente quien sucedió a Judas como apóstol fue el apóstol Pablo. La Biblia habla de 12 apóstoles solamente, ya hemos estudiado en otras oportunidades los textos en Apocalipsis. Pero aquí lo que podemos ver en Hechos capítulo número 1 es que el Señor Jesucristo llamó personas para conformar su iglesia. ¿Pero cómo los llamó? Los llamó porque ya previamente se habían arrepentido y habían creído. Y también porque previamente ya habían sido bautizados. Es decir, Jesús siempre llama a la comunión con su iglesia, primero a través del bautizo, después a través de la cena del Señor. De ahí que el bautizo siempre sea previo a la cena del Señor. En Hechos capítulo 1 dice que la iglesia, cerca de 120 personas estaban reunidas. Y dice en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, desde que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y en el verso 22 viene la claridad. Comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido, arriba uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y viene entonces la elección. ¿Qué requisito esencial estableció el Señor Jesucristo para ser miembro de su iglesia? El bautizo. De ahí que entonces aquellos que afirman que no se necesita bautizarse para ser miembro de una iglesia del Señor Jesucristo, necesitan considerar seriamente este pasaje, porque Juan el Bautista tenía autoridad directamente de Dios. Su bautismo fue un bautismo que sirvió inclusive para la misma iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia, dice Jesús. ¿Y cómo la empezó a edificar? Empezó a llamar personas que ya se habían arrepentido, que ya se habían bautizado. ¿Quién los había bautizado? Juan el Bautista los había bautizado, como lo prueba aquí Hechos capítulo 1 en el verso número 22. De tal manera que tomar la cena del Señor sin haberse bautizado bíblicamente es una forma de tomarla indignamente. Es una forma de ir en contra del mandato claro, profundo y certero que Dios está enseñando aquí en su palabra. Muchas consideraciones podrían hacerse, pero lo que está en juego es si es igual el concepto o la realidad o la institución de la familia de Dios, si es igual al concepto, a la idea o a la realidad de la iglesia del Señor. Son dos conceptos totalmente diferentes. Adán y Eva fueron salvos, pero nunca fueron bautizados, nunca fueron miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Noé fue una persona salva, igual que con su familia, cuando dice la palabra de Dios que 8 personas se salvaron. Pero Noé nunca fue bautizado en una iglesia del Señor Jesucristo. Abraham tampoco, porque Abraham creyó a Dios y fue contado, esto dice la palabra del Señor, por justicia, y Abraham empezó el pueblo de Dios, y los pactos de Dios con su pueblo son totalmente, se puede decir, diferentes a los de la iglesia del Señor. Una cosa es ser parte de la familia de Dios. Cuando somos salvos, nos hacemos miembros de la familia de Dios. Pero cuando nos bautizamos y nos añadimos a una iglesia del Señor Jesucristo, entonces vamos a encontrar la realidad de que somos parte de su iglesia. El bautizo siempre ha sido previo, inclusive desde el mismo bautismo de Juan. De ahí que cuando Jesús instituyó la cena del Señor, no encontramos en ningún momento que personas como Lázaro, por ejemplo, como Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, como Zaqueo, por ejemplo, que fueron personas salvas, como Nicodemo, que fueron personas salvas. No da a entender por ninguna parte la palabra de Dios
que esas personas participaran en la institución de la Cena del Señor. Y eso que realmente se puede probar con mucha facilidad, que eran judíos y eran judías esas personas, pero eran del pueblo de Dios, algunos de ellos en plena comunión con el Señor como sus apóstoles cuando Él instituye la Cena del Señor. De ahí que la primera ampliación que necesitamos hacer es que el bautismo siempre es requisito, esencial, y repetimos hasta la saciedad. Hay medios de comunicación, radiales, televisivos, que hoy simplemente predican del Señor Jesucristo y le dicen a la persona: usted ya recibió a Cristo como Salvador personal, automáticamente usted queda miembro de una iglesia del Señor Jesús. No, y definitivamente no es lo que enseña la palabra del Señor. Uno sí hace parte de la familia de Dios, inmediatamente es salvo, pero para añadirse a una iglesia del Señor Jesucristo es requisito, esencial, indispensable, innegociable. Es un principio que no se negocia, bautizarse para añadirse a una iglesia del Señor y ahí sí participar en la Cena del Señor. Tomar la Cena del Señor sin haber procedido al bautizo bíblico es tomarla indignamente. Ahora, nosotros podemos probar también con base en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, a partir del verso número 40. Pedro había predicado un mensaje de salvación. La iglesia estaba siendo cuestionada. Están ebrios, están embriagados, están borrachos, podríamos decir que era la afirmación que encontramos allí en Hechos capítulo número 1, cuando se desarrolló el don de lenguas. El don de lenguas se desarrolló en ese momento porque habían personas que necesitaban escuchar el Evangelio en idiomas que fueran entendibles para ellos. Dios, de una manera milagrosa, prodigiosa, dio la señal o el milagro o el don de lenguas. Y el don de lenguas significa hablar en un idioma sin haberlo estudiado. Habían allí, como dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1, por ejemplo, a manera de ilustración, en el verso número 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nosotros en nuestra lengua en que hemos nacido? Y está hablando de idiomas, es una pregunta. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, puntualiza en el verso número 9. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, es decir, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios no es otro que el Evangelio del Señor Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras por nuestros pecados. ¿Por qué tenemos que incluir esto allí? Porque el apóstol Pedro, predica un mensaje demostrando que no era lo que estaban pensando algunas personas, porque dice allí que otros burlándose decían: están llenos de mosto, es decir, de una sustancia que embriagaba, que emborrachaba a las personas. No era que estuvieran embriagados ni borrachos, simplemente estaban hablando en otros idiomas que no habían estudiado para que entendieran el Evangelio. Allí se desarrolló el cumplimiento de la profecía de que la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo una sola vez y para siempre. Pedro entonces predica un mensaje, y al terminar ese mensaje en el verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba, es decir, probaba, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro predica un mensaje de salvación, y ante ese mensaje de salvación hay resultados. Miremos lo que dice el verso número 41. Así que los que recibieron su palabra, primero viene la parte inicial, la respuesta, la reacción ante el mensaje del Evangelio del apóstol Pedro. Era un mensaje de salvación, era un mensaje de arrepentimiento, de fe en el Señor Jesucristo. Era un mensaje donde se demostraba que la iglesia había recibido el poder del Espíritu Santo. Bautizar significa sumergir. 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó, la iglesia de Cristo recibió el poder del Espíritu Santo. Y ya hemos explicado en lecciones anteriores lo que se hizo allí, el cumplimiento de la profecía, de tal manera que no vale la pena repetir otra vez lo que ya se ha enseñado, lo que ya se ha recordado. Pero lo que sí vale la pena
profundizar es en el orden. En el orden en cuanto a la cena del Señor. Miremos que primero se predica la palabra de Dios. Hay un mensaje de salvación. Luego, entonces viene la respuesta. En el verso 41 dice, los que recibieron su palabra. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios? Significa arrepentirse, significa creer en Jesús. Esa es la forma como se recibe la palabra de Dios. No como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es realmente la verdad. Como el apóstol Pablo le recordaba a la iglesia en Tesalónica, que él daba gracias porque ellos habían recibido la palabra de Dios, no como si fuera palabra de seres humanos, sino como lo que evidentemente es la palabra del Señor. Y luego dice, y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? De hecho, tenían que añadirse a la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se añadieron? Se añadieron por el acto propio del bautizo. El bautizo que significa sumergir, sumergidos con los requisitos bíblicos. Siempre el bautizo fue previo a la ordenanza de la cena del Señor. Fue antes. Tomar la cena del Señor sin haberse bautizado es una forma indigna de participar en la cena del Señor. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia local en Jerusalén. La iglesia que Jesús estableció, esa iglesia que Él organizó con sus discípulos, con sus apóstoles, y luego previamente 120 personas que se encontraban en el aposento alto, y luego aquí 3,000 personas. Esa iglesia local de Jerusalén fue la que recibió en su seno a estos 3,000 nuevos convertidos que se bautizaron inmediatamente. Hay mucha controversia sobre este texto porque algunos dicen que 12 personas no podían bautizar 3,000 personas en un día. Nosotros sabemos que ya la iglesia del Señor no tenía 12 personas solamente, sino tenía 120 miembros y la autoridad siempre fue de la iglesia. No es difícil para 120 personas bautizar a 3,000 en un solo día, haciéndolo de una manera organizada. Y perseveraban, dice. Y la palabra perseverar indica el propósito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la misma doctrina que Jesús enseñó, es la misma doctrina de Dios. La Biblia, como lo hemos hablado en lecciones preliminares, habla de 3 clases de doctrina. La doctrina de Dios, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Pero aquí están claramente definidos no solamente los propósitos, sino también está el orden de los propósitos. ¿Para qué estableció el Señor Jesucristo la iglesia? De hecho, la tuvo que establecer ante la incredulidad del pueblo judío. La mayor parte de los judíos abandonaron ya el sentido espiritual de la palabra de Dios. Seguían con los ritos, seguían con los sacrificios de animales. No habían querido creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? ¿Fracasó en sus planes simplemente porque el pueblo judío no le quiso obedecer? No, de ninguna manera. Nosotros sabemos que Dios usa a lo débil para avergonzar a lo fuerte. La debilidad del pueblo gentil, por decirlo de esa manera, fue usada por Dios de una manera contundente. Unos pocos judíos se habían arrepentido, habían sido bautizados por Juan el Bautista, fueron llamados a organizar la iglesia local bajo la autoridad que el Señor les había dado y ahora estaban cumpliendo los propósitos. Esos propósitos evidentemente están aquí claros, no solamente en el contenido, sino también en el orden. Antes del 3 está el 2 y antes del 2 está el 1. Con esa sencilla ilustración podemos ver que en primer lugar ellos recibieron su palabra. Después vino el bautizo, fueron sumergidos, cumpliendo los requisitos básicos. Creyentes verdaderos, métodos correctos, porque bautizo siempre ha significado sumergir y nunca ha significado rociar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito de simbolizar que hemos nacido a una nueva vida, con el propósito de simbolizar que vamos a morir como Cristo también murió y vamos a ser sepultados como Cristo también fue sepultado y vamos a resucitar como Cristo también resucitó. Eso sí, si Cristo regresara hoy, pues esa operación triple sería automática. En fracciones de segundo moriríamos, en fracciones de segundo seríamos sepultados y en fracciones de segundo seríamos también resucitados, en el caso de que Jesús regresara cuando nosotros estemos todavía con vida física aquí en la tierra.
Pero si no, pues el bautismo cambiará un poco el símbolo en cuanto al orden de tiempo, pero en la esencia seguirá siendo el mismo. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Luego viene la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, el adoctrinamiento. Y de hecho viene la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros está dando a entender, hay una coma entre el partimiento del pan y en las oraciones. En el idioma español las comas normalmente explican. En el idioma griego nosotros sabemos que los signos de puntuación son diferentes. Una coma colocada en un lugar da sentido a la afirmación, explica, y es lo que sucede aquí. En el partimiento del pan indica que es la cena del Señor. Pero no dice aquí la Biblia, así que los que recibieron su palabra participaron en el partimiento del pan, y luego fueron bautizados, y luego se añadieron, y luego perseveraban. No, primero el Evangelio, luego la conversión, luego el bautizo, luego la enseñanza, y luego sí la cena del Señor. La cena del Señor es la segunda ordenanza, pero si se toma sin la persona haberse bautizado, sencillamente se estará tomando indignamente porque se estará violando el orden que Dios ha establecido a través de su palabra en este texto que acabamos de leer. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles fueron los que tuvieron la capacidad y los dones de realizar las maravillas y las señales. Alguien me dirá, por ejemplo, que Esteban también fue un hombre lleno del Espíritu Santo y que hizo señales y que no era apóstol. Pues hay que recordar y hay que reconocer que fue durante el tiempo de los apóstoles que estas señales se hicieron. Evidentemente hubo otras personas que excepcionalmente también tuvieron capacidad, como en el caso de Esteban. Lo podemos leer ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, a partir del capítulo número 6, cuando se escogen los diáconos, dice, y Esteban en el verso 8, Hechos capítulo 6, verso número 8. Hechos 6, 8 dice la Biblia, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En la época, en el periodo, mientras los apóstoles estuvieron vivos, ellos definitivamente hicieron señales de apóstol. Pero no solamente ellos, sino también Esteban, en algunos casos, como lo acabamos de citar, también realizó este tipo de señales. Pero fue mientras se terminó de escribir la Biblia en 1 Corintios capítulo número 13, desde los versos 10 en adelante, inclusive los versos anteriores, se nos habla claramente de que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto es la palabra de Dios. Lo perfecto tiene que ver con la voluntad de Dios revelada hacia el ser humano, que es lo que nos lleva siempre hacia la perfección. Lo perfecto no es la segunda venida de Cristo, porque Jesús no es una cualidad, Jesús es una persona. La misma construcción gramatical nos lo demuestra. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina de la dignidad de la cena del Señor? Pues mucho, porque el orden está supremamente claro aquí. Primero arrepentimiento, luego fe, salvación, bautizo, enseñanza y luego sí la participación en la cena del Señor, que como sinónimo aquí habla del partimiento del pan, la vida devocional, las oraciones. Y sobrevino temor, dice en el verso 43, como lo acabamos de leer, y venía la confirmación de la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está plenamente confirmada. Cuando nosotros hablamos del orden en cuanto a la cena del Señor, que previamente debe ser el bautizo, es porque esa palabra de Dios, esa enseñanza mejor, ya está previamente confirmada por las señales de los apóstoles. No vamos hoy a una notaría, por ejemplo, para que se nos autentique la Biblia. Tampoco vamos a ninguna autoridad para que se nos autentique la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros dar fe y reconocimiento de que la palabra de Dios es la verdad? Pues sencillamente podemos dar fe y reconocimiento de que la palabra de Dios es la verdad porque ya fue confirmada por las señales de los apóstoles. Verso número 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Aquí vemos el compañerismo cristiano llevado a una práctica bastante hermosa, se puede decir, por las necesidades que ellos tenían. Había peregrinos. Hay muchas interpretaciones de este texto, pero entre las más aceptadas está en que el hecho de peregrinar de un lugar a otro, pues hacía que los creyentes peregrinos no tuvieran lugares donde vivir, no tuvieran oportunidades de satisfacer sus necesidades físicas. De tal manera que entonces se nos entrega aquí un maravilloso texto relacionado ya con la bondad de los creyentes, que expresaban maravillosamente la forma del amor cristiano, vendiendo sus propiedades y sus bienes y repartiéndolo a todos según la necesidad de cada uno. Era algo totalmente voluntario, era algo que se puede decir temporalmente necesario, en cierto modo, para ayudar a satisfacer las necesidades, mientras los nuevos creyentes se edificaban y regresaban a sus lugares de origen para iniciar el camino cristiano. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos y hermanas, podemos ver que la iglesia del Señor se reunía no solamente para compartir el compañerismo cristiano, se reunía también para participar dignamente en la cena del Señor. Y lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez de corazón. Tanto en el templo, dice en el verso número 46, como en las casas. Entonces participaban de la cena del Señor, lo hacían de una manera digna, después de haberse bautizado, después de estar en plena comunión con la iglesia del Señor, y además también adicionalmente cultivaban el compañerismo cristiano, porque muchos desprendidamente donaban sus bienes materiales e inclusive con sencillez de corazón, con alegría, dice la palabra del Señor, que compartían alimentos. Había una muy bonita comunión entre los hermanos y las hermanas. Eso en el sentido positivo. En el sentido negativo podemos ver que era tan cómoda la situación de los hermanos que olvidaron el mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Tuvo Dios que permitir una persecución posterior para que la iglesia de Jerusalén saliera a abrir nuevas obras, a llevar la palabra de Dios a ciudades como Antioquía, a ciudades después como en Europa, la ciudad de Filipos, a Tesalónica. Es decir, la persecución permitió que la obra del Señor se expandiera decididamente hacia otros lugares. Alabando a Dios, dice el verso número 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y aquí viene una traducción errónea en la versión de Reina Valera, sobre todo y particularmente en la traducción o en el comentario que se hace de la traducción de 1960. Da a entender en el idioma español cuando dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como si la iglesia salvara. La construcción gramatical de la traducción es errónea y tiende hacia la confusión. La mejor manera de traducirlo es, el Señor añadía cada día a la iglesia los que ya eran salvos, no los que habían de ser salvos, porque los que ya eran salvos era básicamente las personas que se añadían a la iglesia por bautizo, pero en ningún momento está dando a entender aquí en el original griego que la iglesia salve, porque no es la iglesia la que murió en la cruz por nuestros pecados, no fue la iglesia la que se levantó de entre los muertos, fue el Señor Jesucristo. Pero eso sí, después de la salvación, la invitación, de ninguna manera obligación, pero sí una invitación muy amorosa del Señor, es añadirse a una iglesia local, plenamente autónoma y en plena comunión con el Señor y también con su iglesia. Hecha entonces esta salvedad, pues por exclusión de materia, vamos a entender claramente que nunca el Señor autorizó participar de la cena del Señor si una persona no se había bautizado previamente. Si la persona no había obedecido a esa ordenanza, pues sencillamente no se le invitaba, porque el bautismo siempre fue primero bajo los requisitos bíblicos y después sí la cena del Señor. Cuando no se hace, entonces se tiene la enorme dificultad de tomar la cena del Señor de una manera indigna.
podemos entonces hacer una serie de ampliaciones para demostrar en la disertación, en la página número 122, lo que estamos diciendo. ¿Por qué debe todo miembro procurar estar presente al celebrar la cena del Señor? Sencillamente porque el llamamiento de Dios es a un cuerpo visible. No vamos a decir, como los hermanos están reunidos en tal lugar, yo tomo la cena desde acá y entonces consumo la harina de trigo y consumo el pan sin levadura y consumo el jugo de uva desde acá, desde mi casa, y ustedes allá lo hacen en la iglesia. No, porque la iglesia es un cuerpo visible. Esto hay que clarificarlo porque hay medios de comunicación donde le dicen a la persona, vamos entonces a hacerlo, y desde el medio de comunicación, por ejemplo, desde el canal, se oficia y las personas están en sus casas y ellos aparentemente están haciendo la voluntad de Dios. No, la iglesia es una asamblea local, es una asamblea visible, es una asamblea autónoma, es un cuerpo totalmente visible, ahí congregados. No es la manera de congregarse así como se está planteando. Desde una emisora o desde un radio se puede predicar la palabra de Dios, pero sin reemplazar la iglesia. No es que Dios haya colocado en esta época iglesias televisivas o iglesias radiales. De ninguna manera. Los medios de comunicación siempre son auxilio de la iglesia, pero tomar la cena del Señor desde la casa, sin reunirse con la iglesia del Señor, como lo acabamos de ver a la luz de la palabra de Dios, es también hacerlo indignamente. Se exige la congregación local, es lo que Dios da a entender en su palabra. En segundo lugar, ¿por qué debe haber reverencia solemne durante la administración de la cena del Señor? Sencillamente porque es un acto público de obediencia también al Señor. Cualquier elemento que distraiga la participación, o mejor, que cambie el propósito, que distraiga ese propósito, pues sencillamente le va a quitar esencia a la administración de la cena del Señor. Puede ser que se use la cena del Señor para motivos equivocados, como lo hacía la iglesia de Corinto, pero cualquier cosa que distraiga el propósito, pues sencillamente distrae también el sentido de la ordenanza. Es como si uno está en una clase de matemáticas y le están enseñando a sumar y uno está realizando otra actividad, o no está colocando la suficiente atención, o está distraído, su atención está concentrada en otra cosa, pues no se logra aprender a sumar igual. Con ese sencillo ejemplo podemos ver que cualquier cosa que distraiga la participación de los hermanos miembros de una iglesia del Señor en la cena, pues va a cambiar el propósito y la persona va a divagar en su mente pensando en otro tipo de cosas diferentes en las que debe pensar. Se exige concentración, y para que haya concentración se necesita absoluta reverencia en la participación de la cena del Señor. En tercer lugar, ¿por qué eliminar todos los demás pensamientos durante la celebración de la cena del Señor? Pues porque sencillamente no ayudan. El valor del acto propio de la cena del Señor depende de nuestra memoria. Si en nuestra memoria hay otra cosa diferente al cuerpo de Cristo, si hay otra cosa diferente a la sangre de Cristo, si hay algo diferente a anunciar la muerte del Señor, pues no se está cumpliendo el propósito inicial. No somos omniscientes ni tampoco somos omnipresentes. Nuestra mente está diseñada para tener un nivel de concentración. Hay cosas que podemos hacer al tiempo, hay otras cosas que definitivamente no. Hay cosas en las que necesitamos una concentración absoluta para hacerlas bien. Si no estamos plenamente concentrados en el momento de la cena del Señor, en lo que es su cuerpo, en lo que fue su sangre, en lo que se está anunciando, pues el propósito se desvirtuará y lentamente la iglesia caminará hacia alejarse de lo que verdaderamente debe practicar. En la parte de las tareas para los alumnos, pues sencillamente ya hemos dado algunos esbozos profundizando lo que es el bautismo de Juan, la relación entre el bautismo y la cena del Señor, por qué debe ser primero, y también lo que otras denominaciones afirman en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Confunden familia de Dios con iglesia del Señor, y en sus respuestas y afirmaciones pues es necesario que ustedes profundicen con los textos que ya se conocen suficientemente, y si hay alguna inquietud, pregunta o comentario o claridad que haya que hacer, pues serán bienvenidas.
Y por último habla de discutir el lugar del bautismo en la iglesia del Señor, que siempre debe ser previo a la cena del Señor. ¿Por qué no pueden todos los bautistas tomar la cena juntos? Pues sencillamente porque la cena es a cada iglesia local, donde uno asiste, donde uno se congrega, donde medianamente se conoce el testimonio, donde hay plena comunión. Es como si un esposo trabajara todo un mes e hiciera un mercado para todas las señoras de la cuadra. Pues sencillamente pues la propia esposa entraría en un justo reclamo diciendo que por qué hace mercado para todas las señoras de la cuadra cuando su obligación y su responsabilidad es con sus propios hijos y también con su propia esposa y con su propia familia. El ejemplo, alguien me dirá que es exagerado, pero es válido. O uno tiene compromiso con Dios a través de una iglesia local, o definitivamente el compromiso se diluye y se terminará no teniendo compromiso con nadie. No, Dios lo ha llamado a una iglesia para que esa iglesia sea de bendición y uno necesita responsabilizarse a través de ello. Una asociación o convención no son iglesias del Señor. Hay asociaciones o convenciones que ofician la cena del Señor y lo hacen violando los principios bíblicos. Por encima de una iglesia no hay nadie. Las asociaciones o convenciones son agremiaciones, son uniones, son organizaciones de iglesias para llevar adelante el Evangelio ayudándose unas a otras, pero en ningún momento para oficiar ni el bautismo ni la cena del Señor. ¿Puede el pastor llevar la cena a una persona en el hospital o a algún otro lugar siempre y cuando la iglesia esté reunida? Sí. ¿Es posible hacerlo de acuerdo con los requisitos de la Biblia siempre y cuando esté reunida la iglesia y se cumplan los requisitos? Sí, porque la cena es a la iglesia, la cena no es al templo, no es al hospital, no es a la cárcel, no es a ese tipo de instituciones, es la cena del Señor ordenada a una iglesia local del Señor Jesús. Si no está congregada la iglesia, si no ha sido convocada la iglesia previamente, si la iglesia no participa, pues sencillamente no será cena del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando se habla de tomar la cena del Señor indignamente? Sencillamente cuando se cambian los propósitos, los métodos, lo que Dios ha dejado en su palabra y muy por sobre todo cuando se hace en contra de la enseñanza general que hemos tenido en estas dos lecciones, profundizando sobre la cena del Señor. Y finalmente, ¿qué razón hay para usar pan sin levadura? ¿Qué significa la levadura en la Biblia? Ya lo hemos explicado, que es un tipo o un ejemplo de engaño, de pecado, y el pecado siempre esclaviza hacia el ser humano, buscando o anhelando buscar una dicha, una bienaventuranza que no se encuentra nunca en el pecado. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos haya permitido compartir esta profundización de estas dos lecciones con relación a la cena del Señor y esperamos que sigan siendo de gran bendición para todos nosotros. Muchísimas gracias y les esperamos en nuestra próxima lección para compartir la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente.